No más, neta. Ya hay una construcción ahí en mi parque favorito. O sea, allí había un ahuehuete, al lado un tepozán. Hasta enterré a mi pececito que se me murió en la infancia. Neta, hasta le traje flores. Yo te extrañaré. Traje flores. Chale. ¿Qué onda, planetarios? Les habla Jime del equipo Planeteando y esta vez quiero compartirles algo que es súper importante para todos nosotros. Y es que en los últimos años la urbanización ha arrasado con los espacios verdes que aún quedan en las ciudades, las cuales siguen creciendo año con año. Pero es importante preguntarnos de qué forma están creciendo, ya que en varios casos siguen creciendo sin ningún tipo de planeación territorial, lo que ha hecho que poco a poco desaparezcan los bosques y parques urbanos que aún nos quedan. Y esto de hecho sí es muy grave, porque según la OMS, la calidad de vida de las personas que habitamos las ciudades depende de las áreas verdes que hay en ellas, y no solo de la cantidad, sino también de su calidad. Es decir, el estado en el que se encuentran, por el manejo que se les da, la accesibilidad que se tiene a ellas y hasta su estética. Pero a todo esto, ¿cómo es que eso mejora nuestra calidad de vida? Pues resulta que la OMS, u Organización Mundial de la Salud, encontró que las áreas verdes tienen efectos súper buenos para todos los que estén alrededor de ellas. Por ejemplo, con los humanos, las áreas verdes ayudan a disminuir depresión, ansiedad o estrés. Y no solo eso, sino que también ayudan en general a todos los ecosistemas, capturando carbono, mejorando la calidad del aire, mejorando la calidad del agua que se infiltra, regulando la temperatura, y también pues es donde viven tantos animales y plantas que le dan biodiversidad a esas áreas. Es por eso que se hizo un estudio para saber cuánto era el mínimo de metros cuadrados que se necesitaban de áreas verdes por persona en las grandes ciudades. Y resulta ser que son 16 metros cuadrados. Pero, ¿qué onda con la Ciudad de México? Bueno, pues como muchas otras metrópolis, ese número está muy por debajo de lo que debería ser. Por ejemplo, aquí son 5.4 metros cuadrados por habitante. Esto es indignante, o sea, hay más concreto que árboles. No, va a estar bien, en serio. Veremos qué podemos hacer. Chale, neta. ¿Qué onda, amigos? ¿Osito? ¿Eres tú? ¿Ahora de qué te disfrazas? No, ¿cómo que osito? Soy Tlacuachito. Ay, está bien, Tlacuache, sí, perdón. Para fines de este video. Ay, ¿por qué tan triste? No, pues es que no manches. Acaban de destruir mi parque favorito. Uy, no, si te contara. Mira, antes de que esto fuera ciudad, todo era matorral xerófilo. Ahí yo vivía bien chido con mis amigos, la Tlacuachita y bandita. Ah, pues sí, los tlacuachitos. Pero bueno, pues de hecho soy de los suertudos que sobrevivió, porque ahora sí que ya somos muy pocos los que viven en el Pedregal de San Ángel por allá. De hecho yo antes sí venía a este parque a pasear y todo. Pero bueno, también cruzar las avenidas y todo eso, no manches, ¿cuántos no han quedado ahí atropellados por los carros y todo? Está cañón. Uf, no, pues sí que estuvo bien feo. ¿Por qué no vienes con nosotros y vemos si buscamos algo de comer? ¿Qué comen los tlacuaches, grillos? Pues ven y nos sigues contando. También es muy importante recordar que los seres humanos no somos los únicos habitantes de las ciudades. Una ciudad también es un ecosistema, donde viven plantas, animales y entes no vivos como agua, suelo y aire. Antes de ser ciudades, solían ser otro ecosistema, y conforme se han ido modificando, también han cambiado el tipo de habitantes que tiene. Algunos desaparecieron, pero otros se han adaptado a la vida urbana. Pero la gran biodiversidad que todavía hay en las ciudades está en riesgo de desaparecer. Sí, continúa disminuyendo la presencia de parques y bosques urbanos, sí hay poca conexión entre ellos, si tienen poca biodiversidad en uno solo, o si hay presencia de especies exóticas. Uno de los muchos objetivos de la agroecología es crear sistemas de cultivo biodiversos y que un agroecosistema sea muy parecido a un ecosistema que no ha sido modificado por el hombre, y así mejorar la calidad y la conectividad entre ellos. Entonces,
un animal puede migrar de un ecosistema a otro sin ningún peligro de que algo pase en el camino. De hecho, la teoría de metapoblaciones nos dice que esto es uno de los puntos más importantes para evitar la extinción regional de cualquier especie que se encuentre en constante movimiento. Un ejemplo de esto lo muestran en un estudio realizado por John Vandermeer e Yvette Perfecto en el estado de Chiapas, en México. En este artículo se dieron cuenta de que la riqueza de hormigas en un bosque nativo era casi idéntica a la de un agroecosistema ecológico de policultivo de café, en donde la biodiversidad era muy alta, a diferencia de la riqueza encontrada en un agroecosistema industrial de monocultivo de café, en donde la riqueza era muy inferior a la encontrada en el bosque nativo y en el sistema agroecológico. Y así como en muchos estudios se ha demostrado que los principios en los que se basa la matriz agroecológica propician la biodiversidad en los sistemas que ya han sido alterados por las manos humanas. No, pues estos grillitos sí que están buenos, ¿eh? Oye, hace unos días escuché que en la ciudad-estado de Singapur se esfuerzan un buen para que todos sus parques y sus ríos estén así bien a gusto, bien mezclados con la ciudad. Está bien chida. ¿No se quieren ir a vivir para allá? No, Tlacuachito. Por muy bonito que esté Singapur, nosotros no apoyamos regímenes autoritarios como el de esa ciudad-estado. Lo siento. Mejor dinos qué podemos hacer aquí para cambiar las cosas y que tú te quieras quedar a vivir aquí. No, pues buen punto. Pues mira, para empezar que ya dejen de tapizar tanto de concreto y luego todas esas calles, aparte bien mal hechos. Luego, en mis sueños más chidos, más guajiros, me imagino así como que los parques interconectados entre sí. O sea, que yo pueda cruzar parques, ir de un parque a otro sin miedo a ser atropellado, por ejemplo. Así hasta podría tener una tlacuachita, imagínate. Claro. Oye, y hace rato hablabas de la biodiversidad. O sea, podría ser una solución también que pusieran más especies de árboles, de plantas, de todo, para que así atrajéramos más insectos, hormigas, abejas, ese tipo. Exacto, mira, si no me das esos grillitos, la neta que yo ya me quedaba sin comida hoy. Tú sí sabes, choca las patitas. Los bosques y parques urbanos son una parte clave en nuestras ciudades, y no solo por los beneficios y servicios que nos brindan a nosotros los humanos, sino también porque son el principal hogar de la flora y fauna urbana. No olvidemos que las ciudades también son ecosistemas, en las cuales tenemos que encontrar un equilibrio entre lo urbano y lo natural. Así que como ciudadanos, hagamos lo posible para conservarlo. De hecho, hay muchas pequeñas acciones que podemos empezar a tomar para hacer nuestras ciudades más verdes. Podemos empezar por un huerto casero o hacer nuestra azotea más verde y frondosa. También nos podemos organizar con personas con intereses comunes, como fue el caso de Huerto Azcapo o el Parque La Mexicana en Santa Fe. Y por supuesto también tenemos que organizarnos para exigirle a nuestros gobernantes cuando deciden poner un centro comercial en lugar de otro parque. ¿Y tú qué opinas, planetario? ¿Qué podríamos hacer para conseguir esos 16 metros cuadrados? Recuerda que cada pequeña acción vale. Así que me despido, yo soy Bernie Bastián, el Capitán Planeta, y esto fue Planeteando.